Las violaciones del derecho internacional por parte de Israel ya nos sorprenden, pero eso sí, cada vez son más las líneas rojas que cruza el sionismo. Human Rights Watch, el organismo internacional de derechos humanos, ha asegurado que Tel Aviv ha atacado al menos 17 veces, 5 de esas 17 en ciudades del sur libanés, con fósforo blanco. Estamos hablando de un agente químico prohibido que incluso hasta puede provocar la muerte de civiles. La denuncia debería derivar claramente en castigo judicial al régimen. Sin embargo, no es la primera vez que se le culpa por su uso. Bienvenidos. ¿Netanyahu busca apagar su incendio con más fuego? Las alarmas de una nueva guerra entre el sionismo y la resistencia libanesa, aunque no son nuevas, ahora se extienden. El sionismo no para de atacar el sur libanés y la resistencia ejecuta sus ataques de represalia. Lo cumbre es que el régimen de Tel Aviv, en medio del mantenimiento sostenido de la violación del derecho internacional, ha atacado zonas residenciales en al menos 5 ciudades del sur del Líbano con fósforo blanco, un agente químico que incluso puede provocar la muerte de civiles. La denuncia fue hecha por Human Rights Watch, un grupo internacional de derechos humanos que asegura que, de acuerdo con el derecho internacional, disparar estas municiones controversiales en zonas pobladas es constitutivo de delito. El extenso uso de fósforo blanco por parte de Israel en el sur del Líbano pone a los civiles en grave riesgo y contribuye al desplazamiento de civiles. El reciente uso de fósforo blanco por parte de Israel en el Líbano debería motivar a otros países a tomar medidas inmediatas para lograr este objetivo. Un objetivo que debería derivar en sanciones judiciales contra Israel. La denuncia se sumó a la de Amnistía Internacional, que ya en el primer mes de enfrentamientos acusó a las fuerzas sionistas de hacer uso de la sustancia química que puede constituir ataques indiscriminados correspondientes a una violación del derecho humanitario internacional y, si hay civiles heridos o muertos, puede ser un crimen de guerra. Hezbollah ha mantenido la represalia hacia territorios ocupados por Israel. Es una respuesta a esa misma ocupación sionista y al genocidio que se comete en la Franja de Gaza. Solo en lo que va de semana ha dado de baja a 3 militares de Tel Aviv y al menos una decena han resultado heridos. También ha atacado centros estratégicos usados por el régimen para arremeter contra los territorios del sur del Líbano. Desde el 8 de octubre anterior, un día después de haberse iniciado el genocidio en Gaza, Hezbollah ha mantenido con mayor anuencia su férrea postura contra Israel. Netanyahu ahora ha asegurado estar listo para una operación, según él, muy intensa en la frontera con Líbano. Quien piense que puede hacernos daño y que responderemos quedándonos de brazos cruzados, está cometiendo un gran error. Estamos preparados para acciones muy intensas en el norte. Una postura también comunicada por el jefe de Estado Mayor de las fuerzas militares sionistas cuando aseguraba que el ejército estaba listo para una ofensiva contra la resistencia de Hezbollah y que habría que tomar una decisión que puede poner en jaque a Netanyahu y su gabinete de guerra, pues ¿está realmente el sionismo preparado para abrir otro frente de guerra cuando tiene en marcha un genocidio que le ha desacreditado en el mundo entero debido a su incapacidad para valerse militarmente por sí solo y cuando las acusaciones internacionales suben de tono, incluso desde su principal aliado, Estados Unidos, que ya busca apagar la llama en Gaza, aunque con el rechazo del propio Netanyahu? Este genocidio y las decisiones del régimen de Israel, o las acciones más bien del régimen de Israel, siguen generando controversia. Tema de análisis. Nos acompañan esta noche los expertos. Daniel Lobato, ya le ve en pantalla, es periodista, es analista político, analista internacional, además especialista en geografía e historia. Está en Madrid, en España.
También para el análisis en esta edición de Detrás de la Razón nos acompaña Jorge Greines, también periodista, analista político, analista internacional, investigador y articulista. Está en Buenos Aires, en Argentina. Señores, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles nuevamente, es un placer. Bienvenidos. Un placer, Juan Carlos, como siempre, y mi contertulio, un saludo cordial. A ustedes, gracias. Un abrazo a la audiencia de ISMAC TV. Gracias por acompañarnos. Acá tenemos dos cuestiones sumamente preocupantes, ¿no? Primero, el uso de un agente químico prohibido además de por sí, aunque hay una convención sobre el uso de armas de la que no es firmante el régimen de Israel. Ciertamente hay 116 países que sí son firmantes, entre ellos el Líbano, pero el régimen de Israel no, y esto, bueno, le da carta blanca. Quiero comenzar precisamente con eso para luego adentrarnos en el frente de guerra, ¿no? Si está realmente Israel intentando abrir otro frente de guerra. Jorge, quiero comenzar con usted. ¿De qué vale esta denuncia de Human Rights Watch? Si ya hay otra, una que hacía el año anterior Amnistía Internacional, y ahí quedó en denuncia, no pasó más nada. Bueno, tanto Human Rights Watch como Amnistía Internacional tienen financiamiento de los Estados Unidos, por lo cual a veces se duda de sus denuncias y qué significado tienen. Me parece que tienen algo que ver con el proceso electoral norteamericano, porque esas organizaciones tienen una influencia del Partido Demócrata y están ayudando electoralmente a Joe Biden. Joe Biden está haciendo declaraciones pidiendo a Netanyahu que atenúe el genocidio, pero también se considera que tienen que ver con el electorado del Partido Demócrata, que no ve con buenos ojos muchos de ellos el genocidio contra el pueblo de Palestina y la violación sistemática de los derechos humanos que sufre ese pueblo. Por otra parte, cada vez se nota más que Israel está en la línea de la posición norteamericana de buscar un orden internacional basado en reglas impuestas por los Estados Unidos, desconociendo la Carta de las Naciones Unidas, y en ese sentido desafía con violaciones sistemáticas a toda norma de derecho internacional, buscando su deterioro, buscando que el derecho internacional se debilite y que generen impunidad las acciones en su contra. De manera que esa búsqueda de impunidad, cualquier día otro país ataca con fósforo blanco o con otras armas prohibidas en cualquier otra parte del mundo, y tiene el antecedente de que Israel quedó impune. Por lo cual me parece que hay un conjunto de elementos que deben ser considerados a la hora de atender estas denuncias de este tipo de organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional. ¿Qué elementos deben ser acá considerados, Daniel, por ejemplo? Porque estamos hablando de un agente químico que genera daños en la piel humana, genera daños en los órganos, daños en los huesos, e incluso puede llevar a la muerte de las personas sobre las que recae este agente químico, ¿no? 116 países son firmantes de este tratado de uso de armas no convencionales, que le prohíbe además a todos estos países el no utilizarla, pero Israel no. Entonces, ¿cuánta más carta blanca puede tener el régimen sionista para seguir implementando toda esta acción que hasta el momento ha venido implementando? Toda la que le den la metrópoli occidental, que es la que controla todas las acciones del régimen israelí. Es decir, el régimen israelí no opera de forma autónoma, no es una fiera salvaje, es una colonia estadounidense y europea en el corazón de Asia Occidental, de Oriente Medio, en el corazón de Palestina, y por tanto las más de 4 bombas atómicas en munición convencional que le han otorgado y le siguen entregando forma parte de todo ello. Esas bombas de fósforo las ha tirado hace días en el gueto de Gaza, ¿no? Y hemos visto las horribles, horrendas heridas causadas contra los niños de Gaza. Los que no son descuartizados son incinerados vivos hace poco en las tiendas, en el campo de tiendas, de carpas de los desplazados de Rafah, ¿no? Hace una semana. Entonces, y a pesar de todo, tal como dijo Biden, no
no se había superado ninguna línea roja. Entonces, bueno, retomando un poco también lo que se ha dicho al respecto de Human Rights Watch y de Amnistía Internacional, hay que tener en cuenta siempre que estas ONGs occidentales forman parte de una arquitectura de instituciones y de legalidad internacional occidental que no está clara. Esa legalidad internacional, si es de aplicación o no al resto de población del planeta, ¿no? O es solo de aplicación a los blancos occidentales. Y, por ejemplo, ya vimos como en 2021, 2022, estas dos ONGs occidentales sacaron un informe acusando al régimen israelí de apartheid. Apartheid es un crimen de lesa humanidad por el cual, a continuación, al día siguiente, habría que exigir un boicot y sanciones inmediato internacional contra un régimen que lo aplique. No ocurrió nada, no solo no ocurrió nada, sino que Antonio Guterres borró de la página web de la ONU un informe similar que había hecho una comisión de la ONU, y el propio Antonio Guterres, que hoy en día todavía no se atreve o no osa exigir la aplicación de las medidas cautelares que ha ordenado la Corte Internacional de Justicia, y lo único que hace en su cuenta de Twitter es llamar a Hamas terroristas y llorar, soltar lágrimas por los niños palestinos, ¿no? Entonces, todos ellos operan, las ONGs internacionales, Antonio Guterres, esta arquitectura internacional que se desmorona, que se está explorando a ver si de verdad funciona o no, pero claro, en realidad lo que se está haciendo es un reto desmoronarse enorme por esa inacción, ¿no? Por ese contener, proteger a los perpetradores de este genocidio, que son las potencias occidentales, sin duda alguna, ¿no? Siempre llegan tarde y siempre se quedan cortas. Y mire para la muestra, bueno, lo que ha venido ocurriendo con todas las demandas contra el régimen de Israel por el genocidio en curso. Ya hoy es 6, mañana se cumplen 8 meses de genocidio, y no hay ni siquiera un atisbo de una solución, al menos a corto plazo. La situación en el norte de los territorios ocupados está, a ver, yo tal vez puedo llamarlo, Jorge, en un punto de ebullición. Nos estamos acercando a una guerra entre el sionismo y la resistencia libanesa, entre Hezbollah, tal como ocurrió, por ejemplo, en 2006. Bueno, creo que la situación en la frontera entre Líbano y los territorios ocupados por Israel es muy intensa desde el punto de vista de los combates. Han habido desplazamientos de ciudadanos israelíes asentados en esa zona, los cuales fueron llevados hacia el sur. Han habido incendios muy grandes provocados por los ataques que llegan desde Líbano, y también hemos visto cómo han caído en esos combates oficiales importantes del ejército israelí. De manera que el apoyo desde el Líbano de Hezbollah al pueblo palestino en su noble resistencia me parece que va resultando de importancia, junto con lo que pueden hacer al respecto desde Yemen o desde Irak, también las fuerzas de la resistencia. Así que me parece que así como ciertos sectores occidentales respaldan al genocidio israelí contra el pueblo palestino recibe apoyos internacionales, pero me parece que esa guerra ya está prácticamente desatada. Algunos dicen, no es una guerra, es un genocidio. Eso tiene parte de verdad, pero en verdad es una guerra de agresión, de exterminio, de genocidio de la entidad sionista en contra del pueblo palestino. Y también otros países, otros hermanos del pueblo palestino están reaccionando y están actuando. Así que no se puede anunciar qué es lo que pasará en el futuro, pero esa guerra me parece que está en curso. Israel tiene varios frentes abiertos y los expertos dicen que le va a resultar muy difícil poder soportar todos esos frentes en este conflicto al que estamos asistiendo en estos días. Hay bastante desesperación, dicen algunos, que siguen de cerca esta situación en las fuerzas militares israelíes por las exigentes demandas que está sufriendo
el ejército israelí. Por eso mismo, como no le va a resultar difícil cuando no es el propio régimen de Israel capaz de valerse por sí mismo con fuerzas nacionales, ni siquiera con equipos militares propios, ¿no? Tiene que esperar la ayuda de equipos militares de Occidente, de equipos militares y de plata, sobre todo también de Estados Unidos, de la Unión Europea y también de otros países aliados. Hay que ser suspicaces, creo yo, señores, en medio de todo este tema. ¿Cómo no creer, Daniel, por ejemplo, que esto no es una trampa? Ojo, no solamente de Israel, sino de los que están detrás de ese apoyo para arrastrar a la región a un conflicto de mayor envergadura. Sí, ese ha sido un poco el riesgo con el que se ha contado desde el día 1, pero es un riesgo en el cual no quieren caer, por un lado, ni la resistencia indígena regional, que ha salido en apoyo de los nativos palestinos, es decir, Irán en primer lugar, pero también Líbano, Irak, etcétera, no quiere una guerra regional que arrase con todo y que permita al régimen israelí, en medio de ese caos regional absoluto, de descontrol absoluto, empujar literalmente a los 2,5 millones de palestinos con las topadoras, con las excavadoras, empujarlos físicamente a Egipto y por tanto vaciar Palestina en medio de ese caos. Pero tampoco lo ha querido Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos situó sus portaaviones frente a las costas del Líbano en el día 1, en octubre, y poco a poco los ha ido retirando. Por cierto, como acaba de retirar el Eisenhower a miles de kilómetros de Yemen, tras ser impactado por misiles de Yemen, aunque no quiera reconocerlo Estados Unidos, hace ya varios días que no despega ni aterriza ningún avión de ese portaaviones. Por tanto, vemos que también los riesgos de una guerra regional global suponen el derrumbe de mucha iconografía. Imagínate un portaaviones hundido en el Mediterráneo o en el Mar Rojo de Estados Unidos. ¿Qué mensaje manda eso al mundo en estos momentos de decadencia ya de Estados Unidos, ¿no? Por tanto, es algo que tampoco desea Estados Unidos, porque además aceleraría su decadencia, pero en todo caso Israel sí lo desea. La estrategia de la resistencia regional desde el día 1 ha sido una estrategia, digamos, de que la rana se vaya cociendo a fuego lento. Es decir, ya sabemos esa metáfora o ese cuento de una rana metida en un cazo con agua e ir calentando progresivamente la temperatura, de forma que apenas es perceptible que la temperatura va subiendo hasta que de pronto ya está hirviendo y la rana está, digamos, derrotada o muerta, ¿no? Eso es un poco lo que se ha pretendido siempre y se sigue pretendiendo, que la lluvia de fuego desde la frontera norte y desde otros espacios, como ya he nombrado Yemen, también ha nombrado mi contertulio. Hoy comenzaba, por ejemplo, hoy revelaba la propia resistencia yemení que ya ejecutaron por primera vez operaciones la resistencia iraquí, la Al-Shabaab, con la resistencia yemení contra el puerto ocupado de Haifa, en el mar Mediterráneo, un puerto ocupado además por el régimen de Israel en territorios palestinos. Sí, los contenedores de petróleo del puerto de Haifa ya fueron atacados hace por lo menos 2 o 3 meses por misiles desde Irak con un terrible incendio. Entonces, hay que tener en cuenta lo que sabemos, reconocido por el régimen israelí y por su Instituto de Seguridad Nacional en octubre, en la prensa de los medios sionistas, es que al menos Hezbollah tiene la potencia de fuego miles de veces a la de Gaza, al menos 200.000 cohetes, misiles y drones, con efectos impactantes. Hemos visto la destrucción de la base de Kiryat Shmona hace 2 días, la base israelí, así como ayer mismo la destrucción de una batería de la cúpula de fuego, la mitológica cúpula de acero, del régimen israelí. La destrucción de una batería con una precisión absoluta, es decir, las vulnerabilidades de Israel día a día, gota a gota, Hezbollah las está desnudando, pero a su vez el régimen israelí no tiene otra forma que intentar ante sus propios colonos. Hay que tener en cuenta que Israel, en lo que es el régimen israelí, ha desaparecido a partir de un punto determinado de Galilea hacia el norte. Ya no existe el régimen israelí sobre esa parte de Palestina, solo existen algunas bases militares. Las colonias están vacías, los colonos están desplazados en albergues, hoteles, familias en Tel Aviv, etcétera, recogidos. Son una cantidad de cientos de miles de colonos no productivos para la economía israelí. Ya ha desaparecido Israel y la progresión es que va a seguir desapareciendo más. Hay incluso temor en el ejército israelí, en la sociedad colona, de que decenas de miles de
combatientes. Así como ocurrió en el 7 de octubre, algo pueda ocurrir de no solo de Hezbollah, del Partido Comunista Libanés, de las facciones de la resistencia palestina en el Líbano, en los campos de refugiados palestinos del Líbano, que puedan hacer una incursión rápida, fugaz. Hay que tener en cuenta que Israel está cegado en el norte, ya no tiene radares de vigilancia, están todos destruidos sistemáticamente por Hezbollah. Una incursión incluso hasta Haifa, rápida y vuelta al retorno, ¿no? Entonces el terror entre la sociedad colona se va a ir aumentando progresivamente hasta el punto de que se vaya cociendo en su agua hirviendo y acabe desmoronándose. Ese es el objetivo de la resistencia, ¿no? me queda poco tiempo, lamentablemente, me quedan pocos minutos, Jorge. Es decir, una guerra o la ampliación, la expansión de ese conflicto no beneficiaría en lo absoluto al régimen de Israel, porque además incluso se ha venido asegurando desde varias semanas que el propio Benjamin Netanyahu busca mantener la guerra en Gaza, el genocidio, o expandir la guerra en toda la región para salvarse su propio pellejo. Pero entonces no le beneficiaría en lo absoluto. Sí, efectivamente. En un momento en Washington se pensaba en ampliar la guerra, extenderla a otras regiones y hacer un teatro de operaciones en todo el Medio Oriente. Pero esas ideas han ido retrocediendo desde que apareció una fuerte resistencia en varios países de la región. Por lo cual ahora me parece que se abre una etapa en que Israel empieza a tener graves inconvenientes, su cúpula de hierro ha sido traspasada. Me parece que, como dijo nuestro amigo, el norte de Israel está en graves problemas, gravísimos problemas. Y están perdiendo, por otra parte, la batalla de la opinión pública mundial, como lo muestra el crecimiento de las manifestaciones a favor de Palestina en todo el mundo, y destaco particularmente las universidades de los Estados Unidos. Por otra parte, el hecho de que este proceso ha producido un crecimiento de la tendencia de varios países a reconocer al Estado palestino y a reclamar una solución de dos estados en esa región. De manera que si se puede ver una superioridad israelí en algunos aspectos de la guerra todavía, hay que decir que la batalla política, la batalla diplomática, la batalla judicial a nivel de la Corte Internacional de Justicia y la batalla incluso en algunas regiones de su propio territorio le está resultando adversa, por lo cual me parece que se ha demostrado la importancia que tiene la lucha de la resistencia palestina y del conjunto del eje de la resistencia para arrinconar al régimen de Israel y aislarlo de la comunidad internacional. Daniel, me queda un solo minuto de expandirse el conflicto, ¿no? De iniciarse una nueva guerra con Hezbollah del Líbano. El régimen de Israel ya no está en las mismas condiciones de 2006, cuando incluso en 2006, me queda un solo minuto, en 2006 fue expulsado de los territorios libaneses. Es que es su fin y por la vía rápida. El ejército israelí, los carros blindados, hemos visto incluso en Ucrania, pero hemos visto en Gaza, están indefensos ante los drones, ante los RPGs de combatientes irregulares. No tiene, ya ni siquiera es 2006 que Israel invadió el Líbano. Es que estamos hablando, ya hemos dicho, que Israel ha desaparecido en el norte de Palestina. Estaríamos hablando de que se combatiría dentro de Palestina por la liberación de Palestina. Por tanto, Netanyahu no puede más que hacer algún tipo de proclamas, pero no puede llevarlo a cabo porque no le van a acompañar Estados Unidos, no puede en esa guerra regional que le hunda y por tanto solo son proclamas. Lleva haciendo esas proclamas desde el día 8 de octubre, no puede afrontarlas. Y nos falta por analizar cómo está la situación interna, la situación en el gabinete de guerra, un gabinete de guerra que incluso ya ha puesto a disposición la propia cabeza de Benjamin Netanyahu. Señores, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Un placer. Que esté muy bien, ha sido un gusto. La convención, atención a esto, la convención de armas, sobre armas convencionales, ¿no? Valga aquí la acotación, la redundancia, a la que se suscriben 116 países como Líbano, por ejemplo, aunque no Israel, es la que regula
el uso de armas incendiarias y, según el protocolo tercero, prohíbe su empleo en concentraciones de personas civiles desde el aire. El propio Human Rights Watch está asegurando que se necesitan normas internacionales nuevas, más estrictas incluso, para garantizar que esas armas no sigan poniendo en peligro a los civiles y, desde luego, para que el sionismo no quede en impunidad. Gracias por acompañarnos. Mañana analizamos la postura de España, que se suma a la denuncia en la Corte Internacional de Justicia contra Israel sobre el genocidio. Antes que España ya se habían sumado la demanda de Nicaragua, Colombia, Libia, México, incluso la propia Palestina, y tienen ahora la intención de intervenir Chile, las Maldivas, Egipto, Turquía, Irlanda y Bélgica, pero aún no lo han formalizado. Hasta la próxima.